Si un anciano de una aldea antigua te llamara a una cabaña y te revelara un grimorio que respira, susurra y emana una luz angelical, ¿le preguntarías su nombre o cerrarías el libro? Hoy descubrirás cuál es la mejor respuesta. Te presento una historia sobre el mal, el misticismo, la ficción y la realidad. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí a Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Un grimorio es un artefacto histórico, una colección medieval de rituales ocultos repleto de poderosos hechizos. Revela algo que las civilizaciones hebreas y egipcias sabían sobre ángeles, demonios y sobre la humanidad. Entre los grimorios más famosos, algunos son reales y otros ficticios. Es importante diferenciarlos. H.P. Lovecraft produjo el Necronomicon, que se fusionó con la tradición mitológica y perdió totalmente su sentido original. Otros grimorios se volvieron tan importantes que convirtieron ciudadelas en imperios. Entre estos, también se encuentran aquellos atribuidos a personajes bíblicos, esencialmente los históricos. Tal es el caso de la Clave de Salomón, que en realidad ayudó a expandir la leyenda demonológica salomónica. Mientras se hacían importantes por explicar misterios que la religión moderna no pudo resolver, también revelaban algo curioso. Primero, que sus descubrimientos siempre fueron fechados años después de haber sido escritos. En los primeros casos, sin los métodos modernos de investigación, no era posible determinar de qué período provenían. Esta investigación se analizaba considerando el contexto histórico comprendido en el momento del análisis y las condiciones visibles del material, que comprendían una manipulación empírica del manuscrito. En algunos siglos podríamos situar no solo en el tiempo, sino en la cultura y señalar a posibles autores. Esto solo fue posible tras un largo proceso de intercambio de información histórica, comparación de datos y detalles sobre costumbres, métodos de escritura y materiales utilizados en la composición del pergamino, por ejemplo. Al final del siglo XIX, muy lejos de este empeño tecnológico, grupos secretos europeos decidieron asumir parte de la autoría de estos grimorios, retomando una escuela clásica del pensamiento ocultista y esotérico. También producirían mucho contenido sobre estos grimorios, mostrando un vigor técnico e intelectual para difundir el conocimiento de sus páginas. Podemos hablar de la Orden Hermética, pero también reconocer el esfuerzo de la Ordo Templi Orientis. Un ciudadano bastante famoso aquí en el canal también asumió la responsabilidad de la publicidad de los grimorios, especialmente el de Abramelin. Se llamaba Aleister Crowley, una figura polémica y odiada que ya ha tenido su propio video en el canal, en el que se cuenta su historia desde la infancia, sus publicaciones eróticas, su interés por el ocultismo y las disputas que enfrentó a lo largo de su carrera. Su contribución terminó alimentando una red de personas que crearon un vínculo y defendían ideas abstractas y menos rígidas sobre el cosmos, de la forma en que lo hacían las sociedades secretas en 1887. Pero además del problema que debemos enfrentar al definir si un grimorio es real o mera ficción, también debemos lidiar con el problema de las traducciones. Dos grupos de estudiosos argumentan que los mayores errores son la adaptación para que los contenidos encajen en el conocimiento contemporáneo y la falta de comprensión histórico-social de los traductores. Si un traductor sin experiencia leyera el Necronomicon de Lovecraft y no entendiera nada de mitología, no sabría que parte de la literatura mágica del autor está inspirada en la mitología sumeria. Pero mucho antes de que comprendiéramos los misterios de la existencia a través de resultados de laboratorio, en el distante año de 1467, un grupo de cazadores tropezó con un secreto que estaba destinado a cambiar el curso de sus vidas y de la propia humanidad. No sabían lo que iban a descubrir, pero sabían que debían seguir adelante contra todas las probabilidades. En una región desolada del norte de Europa, oculta entre montañas áridas y picos rocosos, descubrieron una cueva. Podría haber sido una cueva como cualquier otra, pero parecía más antigua. Muchos dirían que ningún hombre había pasado por allí en las últimas décadas. Su entrada estaba parcialmente cubierta por la naturaleza y por el propio destino. Allí, donde las sombras se arrastraban por las paredes heladas y el viento traía un lamento ancestral, una revelación aguardaba. No tuvieron miedo porque algo dentro de esa cueva los llamaba. Lo que había dentro de la cueva era algo mucho más antiguo y perturbador.
En el centro de la cámara oscura, cubierto por telarañas, reposaba un cofre de madera oscura adornado con detalles de hierro ya corroídos por el tiempo. Descubrieron que podrían quedarse allí por un tiempo. Al fin y al cabo, el frío afuera era peor que el calor en su interior. Y el extraño artefacto, lógicamente, no era algo que se llevarían fuera. Si estaba allí por alguna razón, debía quedarse en ese lugar. Pero uno de ellos juzgó que el botín era un derecho del descubridor y amenazó con sacar el cofre sin compartir su parte. Eran cazadores y no necesito decirte que no tardaron en cambiar de opinión. Pensaban que el artefacto podría contener riquezas inimaginables. Se dice que en ese momento los cazadores también dudaron, pero la curiosidad y la codicia humana, como siempre, prevalecieron. El cofre fue retirado de su descanso y llevado a la aldea más cercana. Refirieron el camino mirando hacia los lados, protegiendo el cofre de trampas y de otros cazadores. Cuando llegaron a la aldea, se dieron cuenta de que no podían quedarse con el artefacto. Aquí se cuentan dos historias distintas que cambian un poco su recorrido. Unos dicen que, siendo cazadores, solo estaban interesados en la caza y al salir de la cueva ya sabían que debían presentar el objeto a la autoridad local. Otros dicen que se marcharon de la aldea sin decir una palabra, porque decidieron no revelar el artefacto después de descubrir lo que había dentro. Yo me inclino por la primera versión. Es la más aceptada. Dentro de la aldea, retomando de donde paramos, el cofre fue presentado al Consejo de Ancianos, los líderes locales, guardianes de una sabiduría tan antigua como las propias montañas. Después de una larga deliberación, decidieron abrir el cofre, a pesar de las señales evidentes de que contenía algo poderoso y desconocido. Los cazadores se sintieron aliviados porque ya no eran responsables del artefacto. Al abrir el cofre, los ancianos se encontraron con algo que jamás habían visto: un libro. Pero no era cualquier libro. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El volumen estaba envuelto en un paño de lino que prácticamente se desintegraba al tocarlo, fruto de los incontables años que había permanecido sellado. El libro, a su vez, era aún más intrigante. Encuadernado en cuero envejecido, sus páginas, hechas de un material grueso y amarillento, parecían estar perfectamente conservadas. No había título en su portada ni ninguna inscripción que explicara su origen. Solo símbolos extraños y enigmáticos cubrían sus páginas. El conocimiento que contenía era indescifrable para la simplicidad de los ojos de ese pueblo. Era una tecnología inédita, una ciencia que aún no había sido dominada. Necesito que entiendas dos cosas sobre nuestra historia. Aunque el pueblo no tenía un conocimiento técnico de la lectura, poseían un conocimiento espiritual, sobre todo en relación con la naturaleza. Estas civilizaciones arcaicas estaban más conectadas con el entorno y sentían energías que no podemos captar por completo hoy en día. El otro detalle que quiero señalar es que sabían que ese libro no era solo un libro, aunque nunca hubieran leído uno antes. Ustedes reconocerían la diferencia entre un Ferrari y un Fiat, incluso si no supieran nada sobre coches. Los ancianos reconocían la importancia del libro. Solo querían saber su origen y si debería haber permanecido en la cueva, escondido de la humanidad. El Consejo de Ancianos decidió entonces entregar el volumen al único hombre letrado de la aldea, Jürgen, un ermitaño que vivía apartado del pueblo. Jürgen era un estudioso de textos antiguos, un hombre que había dedicado su vida a descifrar lenguas olvidadas y a comprender aquello que estaba más allá de la comprensión de los hombres comunes. Aún así, al recibir el libro, Jürgen vaciló. Sintió el peso del poder contenido en ese grimorio. Sí, eso es lo que parecía ser, un grimorio, un compendio de conocimientos prohibidos lleno de secretos que ningún mortal debería osar desvelar. Un material que existía en la ruptura entre la ficción y la realidad. Esa vacilación, sin embargo, no fue suficiente. La curiosidad de Jürgen fue mayor que su miedo. Comenzó a estudiar el libro en su cabaña, donde el silencio y la oscuridad no permitían que el tiempo pasara rápido. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de lo que estaba por venir. Las ecuaciones y los símbolos que intentaba interpretar eran como una sintonía alineada con otra realidad, algo que no encajaba en las leyes de la naturaleza que Jürgen conocía. Había algo en el libro que parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Un poder que él, en ese momento, aún no comprendía por completo. Entonces hizo lo que todos los grandes investigadores han hecho alguna vez. Leía y releía el material con la esperanza de encontrar un patrón o una organización lógica.
Si un hablante nativo de lenguas muertas fuera teletransportado al año 2024, tendría dificultades, pero sin duda encontraría la forma de comunicarse de algún modo después del choque cultural. Esa era la relación con un grimorio antiguo. Parecía esconder secretos del pasado a través de códigos del futuro. Así como el Códice de Bruce, encontrado siglos más tarde y perdido durante tanto tiempo en las tierras áridas de Egipto, este grimorio estaba más allá del tiempo y el espacio. Parecía contener una sabiduría que trascendía cualquier era, cualquier hombre. Pero como sabemos, esa sabiduría no viene sin un precio. Los ancianos, al entregarle el libro a Jürgen, sellaron el destino de toda la aldea, y tal vez el de muchos otros que osarían abrir el cofre en el futuro. Cuando pienso en los cazadores, siempre me pregunto si habrán sentido la culpa por lo que estaba por suceder. Jürgen aún no sabía lo que le deparaba el futuro y continuó pasando días y noches sumergido en las páginas del grimorio. Sus descubrimientos eran raros e imposibles de verificar, y cada nuevo avance representaba un paso hacia atrás, pero esto no lo desanimó. Su fascinación crecía, y junto con ella, crecía también la presión que sentía en su cabaña. Era como si los habitantes del pueblo lo necesitaran. En poco tiempo, su mente operaba únicamente en estado de alerta, con menos sueño y menos energía. Sentía que algo lo observaba. Jürgen sabía que ya no estaba solo, algo o alguien estaba allí. Algo antiguo, algo oscuro, despertado por las palabras que él había comenzado a descifrar. Ya no había forma de escapar. Había abierto una puerta sin manija, y así comienza la historia del álgebra de Baldor, el grimorio más temido. No es solo una historia de descubrimiento, sino una advertencia. Una advertencia ancestral sobre los peligros del conocimiento que jamás debería ser tocado. Porque cuando hombres comunes, como los cazadores y los ancianos, tocan lo divino o lo demoníaco, abren puertas que tal vez nunca más puedan cerrarse. Eso es porque la tradición humana a lo largo de los milenios siempre nos ha enseñado que existen límites. Hay verdades que no están listas para ser reveladas. Pero ¿qué haríamos ante un secreto así? ¿Cómo resistir la tentación de abrir la puerta hacia lo desconocido? Esa es la esencia del poder del grimorio. Atrae, seduce y al final consume. Hablamos sobre los mantras que no deben reproducirse esta semana, pero muchas personas me preguntaron en los comentarios cuáles son esos mantras. Siento que fallé en mi mensaje. Para los que creen que no está prohibido, les pregunto, ¿todo está permitido? Cuando el grimorio fue entregado a Jürgen, el destino no solo de él, sino de toda la aldea, comenzó a tomar un rumbo irreversible. Somos responsables de la sintonía que entonamos en el universo. El ermitaño, recluido en su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, inicialmente dudó en aceptar esa extraña y pesada responsabilidad. Tal vez sintió, en lo más profundo de su ser, lo que estaba por suceder. Sin embargo, al igual que todos los hombres que son seducidos por el conocimiento, Jürgen fue consumido por la curiosidad. Y sabemos que la curiosidad humana no conoce fronteras, ni siquiera las del peligro. Jürgen trató el grimorio con el respeto que un artefacto tan antiguo y misterioso merecía. Algo en su aspecto físico parecía diferente, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. El cuero envejecido, las páginas amarillentas, los símbolos extraños. Las primeras palabras que logró descifrar no tenían un sentido inmediato. Las ecuaciones, las fórmulas y los símbolos que llenaban el artefacto parecían referirse a leyes de la naturaleza, pero de alguna manera eran leyes que no se aplicaban al mundo que conocemos. Había algo anómalo en las ecuaciones, algo que no encajaba en las reglas que gobiernan nuestra realidad. Jürgen quedó perplejo ante el nivel de detalles aparentemente indescifrables. Estaba ante una obra que no se sometía a las leyes de la física, de la matemática o de la lógica que él conocía. Cuanto más leía, más descubría, y más obsesionado se volvía. Lo que parecía una puerta abierta se estaba convirtiendo en un portal dimensional. Sentía presencias ocultas, transpiraciones y ruidos, y había un elemento de coincidencia cósmica. Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para realizar el trabajo de su vida. Sabía que debía terminar, solo que no sabía cómo. Así fue como la obsesión de Jürgen lo consumió por completo. Dedicaba cada vez más horas al estudio, descuidando sus necesidades básicas. Los días pasaban como si fueran horas, y las noches se volvían insoportablemente largas. La presión invisible que sentía a su alrededor, algo que al principio ignoraba, comenzó a crecer.
Era como si una presencia lo observara atentamente, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para revelarse, porque la extraña presencia ya había logrado obtener parte del tratado ancestral y ahora ansiaba más. Mientras intentaba descifrar un nuevo símbolo, alguien parecía susurrarle al oído partes de la ecuación, como si estuviera tratando de ayudarle. Jürgen comenzó a notar otros cambios a su alrededor. Al principio, pensó que eran simples alucinaciones causadas por la falta de sueño y el cansancio, pero pronto estos cambios se volvieron más presentes y reales. El aire en su cabaña parecía cada vez más denso, casi irrespirable. La luz de las velas ya no iluminaba como antes. Era como si las sombras se volvieran más oscuras, extendiéndose por las paredes y el techo, creando formas que desafiaban su cordura. Pasaron 3 días hasta que se dio cuenta de que el día aún no había amanecido. Un día, mientras intentaba resolver una de las ecuaciones más complejas del Grimorio, Jürgen se dio cuenta de algo inquietante. El libro emanaba una luz. Era sutil, pero innegable, casi como el brillo de un reloj de pulsera antiguo, como los primeros modelos digitales con iluminación momentánea. Luego, la luz se asemejó a la luz natural. Parecía de día dentro de la cabaña, pero afuera era de noche. Jürgen no podía sentir miedo, ni nada más que curiosidad. Sostuvo el libro por unos segundos. Y esta es la parte que me gusta de la historia. Porque Jürgen notó que las páginas se movían, como si el cuero sobre ellas se moviera lentamente hacia arriba y hacia abajo. Fue cuando supo, sin lugar a dudas, el libro estaba vivo. Así como los templarios que durante siglos guardaron secretos esotéricos en sus fortalezas, Jürgen ahora se encontraba ante un poder que no comprendía. Los templarios durante mucho tiempo realizaron rituales ocultos, prácticas que mezclaban lo sagrado y lo profano. Cuando fueron perseguidos por la Iglesia Católica, acusados de herejía y de adorar a entidades como Baphomet, sus verdaderas intenciones fueron enterradas con ellos. Pero algo, un fragmento de esa sabiduría prohibida, siempre permaneció en el mundo. Tal vez ese grimorio fuera una historia aún distante de esa tradición, una reliquia de un pasado que la historia intentó, sin éxito, borrar. Sin embargo, Jürgen no comprendía completamente lo que estaba desvelando. Cada símbolo parecía conducirlo más profundamente a un abismo de descubrimientos prohibidos. Comenzó a hablar solo mientras leía, algo que nunca había hecho antes. A veces parecía que estaba conversando con alguien, aunque sabía que estaba completamente solo en su cabaña. Otras veces oía voces, susurros al oído, como si algo intentara comunicarse a través del libro. Una vez, durante la madrugada, Jürgen escuchó un sonido que lo aterrorizó. Fue otro susurro, uno más pesado, cargado de insatisfacción. Provenía del propio libro. Intentó ignorarlo, pero el sonido persistió. Era como si el grimorio lo estuviera llamando, pidiéndole que fuera más allá, que desvelara los secretos que aún permanecían ocultos. Con miedo, pero incapaz de resistir, Jürgen continuó leyendo. Entonces, en una noche particularmente silenciosa, Jürgen sintió que algo había cambiado dentro de su cabaña. Se sintió mal, como si su fuerza vital hubiera sido drenada. Nunca había experimentado algo así antes. Las velas se apagaron solas y Jürgen quedó sumido en la oscuridad total. El único sonido que escuchaba era el susurro que provenía del grimorio, ahora más fuerte, más insistente. Cuando intentó encender de nuevo las velas, algo lo detuvo. Sabía que el libro estaba más allá de su comprensión, pero aún así no pudo apartarse de él. El grimorio, que estaba abierto sobre la mesa, parecía absorber toda la luz a su alrededor esta vez. Jürgen, consumido por su obsesión, decidió continuar. Ya no podía detenerse. Sus ojos estaban rodeados de profundas ojeras. No había olvidado a la aldea ni a los ancianos, pero rara vez salía de su cabaña, y cuando lo hacía, los habitantes de la región notaban que su cuerpo estaba debilitado. Todo había comenzado con un simple deseo de conocimiento, y se había convertido en una enfermedad, un hambre insaciable por respuestas que jamás debería haber buscado. Dentro de su cabaña se estaba volviendo loco. No sé exactamente cuánto tiempo pasó allí dentro, pero no recibía visitas. Para cualquier visitante que se atreviera a entrar, la atmósfera sería insoportable. Pero Jürgen ya no percibía la diferencia entre lo que era real y lo que era fruto del poder del grimorio. Entonces comenzaron los sueños. Cada vez que lograba dormir, el poco que dormía, Jürgen era atormentado por pesadillas de vastas extensiones de oscuridad. Capas y más capas de profunda e inexplicable oscuridad.
En sus sueños vagaba por un mundo desolado, rodeado de criaturas, seres que acechaban en las sombras esperando el momento adecuado para atacar. Estas visiones lo dejaban aún más perturbado, pero al mismo tiempo sentía que de alguna manera estaban conectadas con el grimorio, como si el libro estuviera tratando de revelar algo que su mente aún no estaba lista para entender. A estas alturas, tal vez estés pensando que ya habrías abandonado la región y arrojado el libro al arroyo más cercano. También crees que el mal es algo que perseguimos, y no necesariamente algo que nos persigue. Pero hay un elemento de casualidad que considero curioso en este caso, porque Jürgen parecía ser el hombre adecuado para realizar este trabajo. No tenía familia, no tenía una dirección fija, y su curiosidad era tan grande que arriesgaría todo para llegar al final de sus estudios. Sin embargo, incluso con todo el miedo y el terror que sentía, Jürgen no podía detenerse. Estaba dominado por una fuerza que ya no era suya. El libro se había convertido en su vida, o mejor dicho, él se había convertido en parte del libro. Jürgen y el grimorio ahora eran uno solo, fusionados por un vínculo invisible e irrompible. Su ciega obsesión escribiría las últimas páginas de esta historia. Y entonces, una noche, lo inevitable sucedió. Jürgen estaba, una vez más, intentando descifrar una de las ecuaciones más intrincadas del grimorio, cuando sintió algo como si una navaja atravesara su alma, partiéndola en dos. Una parte de su ser fue arrojada al vacío, oscurecida por las intenciones malignas del libro. Cuando el joven intentó pronunciar algunas sílabas, una mano enorme entró por la ventana y lo lanzó hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, los aldeanos notaron que la cabaña de Jürgen estaba extrañamente silenciosa. Preocupados, algunos decidieron investigar. Cuando entraron en la cabaña, Jürgen no estaba allí. No había señales de lucha ni indicios de huida. Simplemente había desaparecido. Lo único que quedaba era el grimorio, abierto sobre la mesa, con una página que mostraba un diagrama. Tras la misteriosa desaparición de Jürgen, la pequeña aldea fue invadida por un miedo inexplicable. La cabaña se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos los que conocían su historia. No había una explicación lógica para lo que había sucedido, pero la presencia sombría que rondaba el lugar no desapareció con el ermitaño. El Consejo de Ancianos estaba ahora dominado por el pavor. Ya no había dudas de que el grimorio contenía más que simples ecuaciones o fórmulas matemáticas. Y si había poder en sus páginas, también había peligro. Los aldeanos decidieron entonces hacer lo que mejor sabían: sellar el mal. El libro fue cuidadosamente cerrado y colocado dentro de un cofre de hierro, el cual fue enterrado en lo profundo del bosque, lejos de la aldea, con la esperanza de que jamás fuera encontrado de nuevo. Pero como bien sabemos, los sellos y los hechizos no pueden contener el poder de un grimorio por mucho tiempo. Cerrar sus páginas tampoco sería suficiente. Lo que se hizo no fue suficiente para contener la maldición que el grimorio traía consigo. La sensación de inquietud que flotaba sobre la aldea no desapareció con el enterramiento del libro. De hecho, solo se intensificó. La aldea, antes próspera, comenzó a decaer lentamente. La vegetación se marchitaba, las plantas dejaron de crecer, y los sueños de los habitantes se transformaron en pesadillas, y luego en visiones sobre el futuro. En los meses siguientes, la aldea fue gradualmente abandonada. Primero se fueron las familias más jóvenes, aquellas que aún tenían fuerzas para buscar una nueva vida en otro lugar. Luego los más ancianos, que de mala gana siguieron el mismo camino. Los pocos que quedaron al final permanecieron allí, aferrados a la esperanza de que la maldición pasaría con el tiempo, como si el mal tuviera un plazo de caducidad. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban aislados en un lugar que ahora se asemejaba a una ciudad fantasma. Poco a poco, fueron dejando el lugar, que murió en lo profundo del bosque. Con el tiempo, hasta la memoria de la aldea y de la cabaña de Jürgen comenzó a desvanecerse, excepto en leyendas y cuentos sombríos que se transmitían de generación en generación. Aún así, el grimorio permanecía enterrado en el bosque. Y aunque estaba lejos de los ojos humanos, su poder seguía creciendo. 100 años después, en el año 1567, la historia aún necesitaba ser contada. Un grupo de exploradores, liderado por el cartógrafo holandés Peter van de Velde, llegó a la región. Estaban mapeando tierras inexploradas, documentando lugares que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Cuando se toparon con las ruinas de la antigua aldea, los exploradores quedaron intrigados. No había señales de vida en el lugar,
Solo construcciones semiderruidas cubiertas de musgo y enredaderas, y una atmósfera de desolación. Para Peter, aquello parecía el fin de una expedición más. Hasta que uno de sus hombres tropezó con algo inesperado. Un cofre de hierro oxidado, parcialmente enterrado bajo las raíces de un árbol caído. Movidos por la curiosidad, al igual que los cazadores de 100 años atrás, los exploradores decidieron abrir el cofre. No fue una tarea fácil, ya que el hierro estaba viejo y corroído, y el candado que lo aseguraba había estado oxidado durante mucho tiempo. Pero cuando finalmente lograron romper el sello, se encontraron con el grimorio, aún intacto, como si el tiempo no hubiera tenido ningún efecto sobre él. El cuero de la cubierta del libro parecía aún más nuevo, y las páginas, aunque amarillentas, estaban perfectamente legibles. Peter Van de Velde, un hombre de gran curiosidad intelectual, quedó inmediatamente fascinado por aquel libro. Ya había encontrado muchos artefactos durante sus viajes, pero algo en ese volumen lo intrigaba de manera especial. También sentía aquella energía en el aire, la misma que condenó a un joven 100 años atrás a vivir en la oscuridad. Sin saber de la maldición que acompañaba al libro, Peter decidió llevarlo de vuelta a Ámsterdam, donde podría estudiarlo con más calma y, quién sabe, desvelar los misterios que contenía. Como tantos otros antes que él, Peter estaba a punto de entrar en un mundo del que jamás podría escapar. Y las páginas eran su pasaporte. Estaba al borde de un descubrimiento que lo llevaría al límite entre lo divino y lo profano. Y como la historia nos enseña, hay secretos que deberían permanecer enterrados, lejos del alcance de los hombres. Pero lo que Peter no sabía y que aprendería de la manera más dolorosa es que el grimorio no perdona. Aquellos que osan abrirlo se convierten en parte de su ciclo, condenados a repetir el destino de Jürgen y de muchos otros antes que él. Y así, el álgebra de Baldor, el grimorio más temido de la humanidad, volvió a ver la luz, listo para consumir una vida más, una mente más, un alma más. Esta no es una ficción. Se darán cuenta de que, a medida que nuestra historia evoluciona en entornos más modernos, el sujeto se vuelve más ambicioso y su maldad acaba rivalizando con el poder del libro. Estamos hablando de una época diferente y de hombres que, intelectualmente, al menos en teoría, eran superiores. Peter también tenía un deseo por el poder, como muchos exploradores suelen tener. Pero nunca fue acusado de exagerar en sus historias, como a Heródoto lo acusaban de lo mismo. A pesar de ser considerado el padre de la historia, fue criticado por incluir relatos exagerados en sus escritos, posiblemente para hacer sus narrativas más atractivas e impresionantes para sus lectores. Viajaba extensamente y recogía historias de diferentes culturas, pero su deseo de contar historias emocionantes y dramáticas a veces llevó a cuestionar la precisión y la objetividad de su obra. Pero esos estudiosos no pueden cuestionar su importancia. Peter heredó ese mismo fascinante interés por los diferentes pueblos y por elementos culturales ajenos a los suyos. Durante bastante tiempo estudió el libro sin caer en la obsesión del joven ermitaño. Y su traducción fue mucho más precisa, rápida y certera. Incluso logró descifrar un ritual antiguo presente en el libro. Trazó símbolos en el suelo y, al recitar las palabras, liberó una energía que transformó completamente el ambiente. El mal que antes susurraba ahora era un grupo liberado de su prisión. Yo mismo he presenciado rituales semejantes. Y debo ser franco, la mayoría no son más que un ejercicio de energías meramente teóricas. No quiero decir que no existan, pero su manifestación es más personal e infinitamente menos grandiosa. Pero allí, en ese lugar escondido que Peter había elegido, el ritual fue diferente. Los objetos cambiaban de lugar, y pequeñas capas de realidad se superponían ante sus ojos. El lugar, que según sabemos era su oficina en su propia residencia, fue tomado por fenómenos sobrenaturales. Ustedes ya podrán anticipar también que Peter desapareció. El libro fue nuevamente sellado, pero la maldición ya se había esparcido. El ciclo de descubrimiento y destrucción continuaba. El grimorio perdió en esencia su poder. Está en el mundo. Y como sabemos, a través de largos estudios, sigue presente en la actualidad manifestándose de manera física, vinculada a una serie de avistamientos en los años 80 y 90. El grimorio era solo una parte de un plan, un paso más en la larga serie de pasos profanos que han sido dados a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso insisto en que deben interesarse menos en convertir lo sagrado en profano o lo profano en sagrado.
Porque en la guerra espiritual que estamos a punto de enfrentar, los soldados del otro lado no actúan bajo reglas dualistas y están tan infiltrados en nuestra sociedad que necesitaremos más que cazadores, ermitaños y exploradores. Necesitamos combatir el mal con conocimiento científico. Pero esa es otra cuestión para otra conversación.